¿Por qué Hitler odiaba tanto a los judíos? Hay preguntas que hielan la sangre. Preguntas que, aunque parecen tener respuesta, esconden laberintos oscuros de odio, frustración y locura. Esta es una de ellas. ¿Por qué un hombre, nacido en una pequeña ciudad austriaca, terminaría arrastrando a toda una nación hacia el abismo del genocidio? ¿De dónde nace un odio tan feroz, tan profundo, tan irracional, que acabó con millones de vidas inocentes? Para entenderlo, debemos retroceder, volver a los días en que Adolf Hitler no era aún el dictador que conocemos, sino un joven perdido en las calles de Viena, durmiendo en refugios para indigentes, hambriento, humillado, fracasado. Ahí, en esa ciudad cosmopolita del Imperio Austrohúngaro, vivían miles de judíos. Muchos de ellos eran comerciantes, banqueros, artistas, médicos intelectuales. Hitler los veía triunfar mientras él apenas sobrevivía. Y en ese contraste, comenzó a gestarse algo terrible: la semilla del resentimiento. No nació de un día para otro. Fue una mezcla de envidia, frustración y orgullo herido. Hitler, que soñaba con ser pintor, fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes. Mientras tanto, veía cómo los judíos prosperaban en los cafés y las galerías de arte. En su mente atormentada, comenzó a construir una historia, la de que ellos eran los culpables de su miseria. Pero su odio necesitaba alimento, y lo encontró en las calles, en los periódicos antisemitas, en los discursos de políticos y en las teorías raciales que ya circulaban por Europa. En ese caldo de cultivo ideológico, Hitler no inventó el antisemitismo, lo heredó, pero lo transformó en algo mucho más oscuro. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Hitler vio una oportunidad para redimirse. Se enlistó en el ejército alemán, encontró en la disciplina y en la guerra una nueva identidad. Sin embargo, cuando Alemania fue derrotada en 1918, algo dentro de él se quebró para siempre. No podía aceptar la derrota. No podía aceptar que su país, su patria, hubiera caído. Y como todo fanático, buscó culpables, no respuestas. En ese momento nació una de las mentiras más destructivas de la historia, la del puñal por la espalda. Hitler y otros nacionalistas afirmaban que Alemania no había sido derrotada en el campo de batalla, sino traicionada desde adentro, por los comunistas, por los liberales y por los judíos. Esa mentira, repetida una y otra vez, se convirtió en dogma. Hitler la adoptó, la moldeó y la convirtió en el eje de su odio. Cuando llegó a Múnich, su talento para hablar se volvió su arma más peligrosa. Subía a las mesas de las cervecerías y, con voz temblorosa al principio, pero llena de furia después, comenzaba a culpar a los judíos de todos los males de Alemania: la inflación, el desempleo, la pérdida del orgullo nacional. Y la gente lo escuchaba, porque en tiempos de desesperación, siempre hay quienes buscan a quién culpar. Y Hitler les ofreció un enemigo perfecto. Pero había algo más profundo. Hitler no solo odiaba a los judíos como grupo político o económico, los odiaba como idea. En su mente delirante, creía que los judíos eran una raza corruptora, una amenaza para la pureza del pueblo alemán. Adoptó las teorías pseudocientíficas del darwinismo social, mezclándolas con misticismo y superstición. Creía que la historia era una lucha eterna entre razas y que solo la más fuerte merecía sobrevivir. En ese esquema, los judíos se convirtieron en su obsesión. Su odio era casi religioso. Los veía como el mal absoluto. Y cuando el odio se convierte en fe, no hay razón que lo detenga. Años después, cuando el partido nazi comenzó a ganar poder, Hitler ya no hablaba de política, hablaba de destino. Decía que había sido elegido por la providencia para liberar a Alemania del enemigo interno. Y muchos le creyeron, porque su voz no solo era fuerte, era hipnótica. Porque en cada palabra había fuego, promesas, venganza. Los alemanes, heridos por la pobreza y la humillación, se aferraron a sus palabras como una tabla en medio del naufragio. Y así comenzó el infierno. Primero fueron las leyes.
luego los pogromos, después los guetos y finalmente los trenes. Todo con una precisión enfermiza, todo con un odio que ya no necesitaba motivos. Hitler había convertido el antisemitismo en política de Estado. Había transformado la paranoia en ideología. Y lo que empezó como una frustración personal, terminó como la maquinaria más mortífera de la historia. Pero, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué no bastó con culparlos, sino que quiso borrarlos de la faz de la tierra? Porque para Hitler, destruir a los judíos no era solo un acto político, era un ritual. En su mente delirante, creía que los judíos eran una raza corruptora, una amenaza para la pureza del pueblo alemán. Adoptó las teorías pseudocientíficas del darwinismo social, mezclándolas con misticismo y superstición. Creía que la historia era una lucha eterna entre razas y que solo la más fuerte merecía sobrevivir. En ese esquema, los judíos se convirtieron en su obsesión. Su odio era casi religioso. Los veía como el mal absoluto. Y cuando el odio se convierte en fe, no hay razón que lo detenga. En los últimos meses de la guerra, cuando todo se derrumbaba, cuando Berlín ardía y los aliados se acercaban, Hitler seguía hablando de los judíos. Ni siquiera entonces los olvidó. En sus últimos discursos los culpaba de todo, incluso de su propia caída. Murió convencido de que el mundo sin ellos sería mejor. Murió aferrado a su odio, el mismo odio que lo había sostenido toda la vida. Pero la verdad es que su odio fue su condena. Lo consumió, lo cegó, lo destruyó. Y con él arrastró a millones de inocentes. Lo más perturbador es que Hitler no nació odiando. Nadie nace odiando. El odio se aprende, se alimenta, se repite, hasta que se vuelve verdad para quien lo pronuncia. Y esa es la lección que nos deja la historia. Que el odio, cuando se viste de ideología, puede hacer que los hombres crean que están salvando al mundo mientras lo destruyen. Hoy, décadas después, seguimos preguntándonos cómo fue posible. ¿Cómo un solo hombre pudo convencer a tantos de que exterminar a otros era una misión sagrada? Y la respuesta, aunque dolorosa, está en nosotros mismos. En nuestra capacidad de creer mentiras cuando nos hacen sentir poderosos. En nuestra tendencia a buscar culpables cuando tenemos miedo. En nuestra facilidad para dividir el mundo entre nosotros y ellos. Hitler odiaba a los judíos porque necesitaba un enemigo. Porque su ego no soportaba el fracaso. Porque su mente no podía aceptar la complejidad del mundo. Y en ese odio encontró propósito. Pero un propósito vacío que lo devoró desde dentro. El odio no lo hizo fuerte, lo hizo esclavo. Y su legado, manchado de sangre, sigue siendo un recordatorio de lo que ocurre cuando dejamos que el miedo y la ignorancia gobiernen nuestras almas. Si este relato te ha hecho reflexionar, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el odio puede volver a dominar al mundo como lo hizo entonces? Comparte tu respuesta. Y suscríbete al canal para seguir descubriendo las historias más oscuras y profundas de la humanidad. Porque entender el pasado es la única forma de no repetirlo.